Bien, como sabemos, hoy es un día especial para muchos hermanos aquí en la iglesia. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos visitan hoy, amén. Por aquellos hermanos que nos visitan por primera vez. Que Dios les bendiga. Hoy voy a tocar un tema muy importante. Lleva como título el discipulado. Amén. El discipulado. No, aquí este. El discipulado. Bien. Hoy se están graduando algunos hermanos que están empezando en cuanto al estudio de la Biblia. La palabra del Señor habla que es tan importante que el hombre se discipule. Amén. Tiene que discipularse para poder crecer en todo lo que es el conocimiento de Dios y sus atributos. Ninguna persona que dice ser cristiana y no estudia la Biblia es hijo de Dios. Todo hijo de Dios reconoce quién es Dios. Él conoce sus atributos. Por lo tanto, es importante que todo aquel que dice que es creyente estudie la palabra de Dios. Mientras hay estudio, hay conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y si no hay estudio, usted será un creyente simplemente vacío y sin rumbo. Por eso el Señor dice en su palabra: no todo el que me diga Señor, Señor entrará, dice, al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Todo aquel que hace la voluntad de su Padre, ese entrará a su reino. Para hacer su voluntad, primero tiene que conocerlo, y para eso es el discipulado. Bien, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante el discipulado? En primer lugar, el discipulado es muy importante por causa del pecado. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, si alguien me puede traer un vasito de agua. Romanos 3:23. Y vamos a empezar. Dice así. ¿Lo tienen? Por cuanto todos pecaron, dice aquí la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora usted va a conocer qué pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores desde que nacemos. Lo primero que hacemos cuando tomamos conciencia es pecar. Por tanto, no conocemos a Dios. Y es por eso que el hombre siempre hace el mal. Tenemos una herencia de nuestros padres. Por causa de esa pecaminosa de nuestros padres, es que todos nacemos en ese pecado. Vamos a leer Romanos también capítulo 5, verso 12. Romanos
capítulo 5, versos 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez vuelve a decir aquí el apóstol Pablo, por cuanto todos, dice, somos pecadores. Este pecado entró por un hombre. Por la desobediencia de Adán, todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que cuando nace, lo primero que hace es desobedecer. Por favor, los niños, amén. Desobedecer. Ahora escuche con atención. Muchas veces nosotros decimos, desde que nacen los niños no pueden nacer en pecado. La Biblia dice que sí nace uno en pecado. La cosa es saber de qué pecado está hablando la Biblia. Ahora lo vamos a ver. Génesis capítulo 3, versos 5 y 6. Génesis capítulo 3, 5 y 6. Amén. Este es el pecado original. Amén. Este es el pecado original que nosotros tenemos desde que nacemos. Dice así Génesis capítulo 3, 5 y 6. Sino que sabe Dios, le dice la serpiente astuta a la mujer, sino que sabe Dios que dice que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó, dice, de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también así, me dice que él comió así como ella. Aquí está el pecado original. El pecado originado por Adán. Uno, escúcheme bien, es la desobediencia. Desde que uno nace y crece, los hijos, se da cuenta usted que son desobedientes. Por eso es que usted tiene que sí o sí guiarlos desde niño. Por eso la palabra del Señor dice, desde niño debemos instruir a nuestros hijos. Cuando ellos sean grandes, dice, no se apartarán de Dios. El pecado, hermano, es la desobediencia en querer ser igual que Dios. Ese es el pecado que todos nosotros tenemos desde que nacemos. Ese es el orgullo de querer ser igual a Dios. La palabra del Señor dice muy claramente que la serpiente a Eva la tienta, le dice, si comes de este árbol serás como Dios. Y la mujer dice que vio este árbol codiciable. Ella tuvo codicia, según aquí la escritura, de querer ser como Dios. Y ese fue el gran error. Y es por eso que hasta ahora el ser humano lleva ese terrible error por medio de su orgullo. El orgullo de la desobediencia a Dios. El orgullo de decirle a Dios, no te necesito. Y si te necesito es cuando
esté pasándola verdaderamente mal. ¿Me entiende, verdad? Esa naturaleza es el orgullo que se muestra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, cuando entramos a la adolescencia, lo primero que hacemos es pecar, es desobedecer a los padres. Y es por eso que, por lo tanto, si podemos ver a través de la palabra, dice, por cuanto todos son pecadores, y porque si todos somos pecadores, ninguno conocemos a Dios, por eso se predica el Evangelio. Por eso se predica la palabra de Dios, porque nadie conoce a Dios desde que nace. Es por eso que la palabra de Dios se predica, se enseña, para que conozca el hombre a Dios. Amén. Es necesario el discipularse, porque todo hombre desde que nace no conoce a Dios. Cuando crece, lo primero que hace es llenarse de soberbia y creerse superior a Dios y a los demás. La arrogancia destruye la vida de multitudes de almas, y es triste, es lamentable. Es necesario, por eso, oír la palabra, guardarla en el corazón, desear aprender más de ella y aplicar cada día en su vida. Todos somos pecadores y necesitamos conocer a Dios, y es por eso el discipulado, hermano, dentro de la iglesia. Todo creyente necesita crecer. Todo creyente necesita crecer. Amén. En cuanto al conocimiento de la palabra. Mateo 4:4, vamos a leer. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice la palabra así. Él respondió, o sea, Jesús, y dijo: escrito está. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Entonces el hombre no puede vivir solo de pan físico, alimento para el cuerpo. El hombre necesita llenar el vacío de su alma, y para eso es el estudio de la Biblia. Para eso es la doctrina teológica. Es importante discipularse. Muchos dicen, no es necesario discipularse. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo, y si tenemos la unción del Santo, pues dice que Dios nos revelará y esto y lo otro, y por eso andan engañados últimamente con tantos falsos profetas que han salido por el mundo. Tantos falsos pastores que hoy en día, hermano, solamente viven no ya de enseñanza doctrinal al pueblo, sino de tantas locuras y tantas cosas que ni siquiera, hermano amado, es bíblico. Es triste, pero mucha gente, por causa de no estudiar la palabra, se deja engañar por estos falsos maestros o profetas. Hoy en día la mayor parte de los cristianos buscan señales como le pidieron a Jesucristo, ¿verdad? En aquellos tiempos los religiosos, los judíos, que mostrara señales. Muchos quieren señales, pero no quieren estudiar la Biblia. Por eso son fácil presa para esos falsos maestros. Rápidamente lo envuelven con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 3:18, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra. Amén. Amén. A Él sea la gloria, ahora
y hasta el día de la eternidad. Necesitamos nosotros en estos tiempos crecer. Hay que crecer, dice aquí la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor. El discipulado es para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de nuestro Señor, lamentablemente, estimado hermano, vivirá usted simplemente de puras emociones. Puras emociones es hoy en día, hermano, la iglesia cristiana. Lamentablemente, no sé qué ha pasado, pero hay una terrible apostasía dentro de la iglesia por causa de no estudiar la Biblia. Tantos hermanos y hermanas que se están dejando engañar con estos falsos maestros y les roban inclusive hasta sus bienes. Hacen pactar, decretar que eso es antibíblico, pero así la gente se deja engañar por causa de no estudiar la Biblia. Y es triste que muchos cristianos que empezaron bien su vida cristiana, hoy por causa de no tener una comunión con Dios, se han enfriado y todo le parece que es bueno. Lo que hoy en día enseñan le parece que es correcto. La gente o los falsos maestros se van a amontonar. Vámonos a Segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Quiere decir que eso no es doctrina lo que van a mezclar dentro de la iglesia en su enseñanza. Dice herejías destructivas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que estos falsos maestros engañarán con filosofía a la gente. Y la palabra del Señor dice que ellos pagarán haber engañado a mucha gente en estos tiempos por medio de la fe en su doctrina. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. ¿Sabe por qué hoy en día la palabra es blasfemada? Porque hasta la gente inconversa se burla de los cristianos por falta de sabiduría en los creyentes. Porque hoy en día se ven tantas cosas locas dentro de la iglesia, hermano, que hasta la gente del mundo se burla, se mofa. Tenemos que estudiar la Biblia para no dejarnos engañar por falsos pastores que hoy en día están usando espíritus demoníacos. La Biblia dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, dice muy claramente que el espíritu del anticristo o espíritus de demonios estarán muchas veces en acción dentro de algunas iglesias. Por falta, hermanos, de sabiduría, el pueblo se turba y se pierde y cree a cosas que son simplemente fantasías de hombre. Tenemos que agarrarnos fuerte a la palabra de Dios, estudiar mucho para no dejarse engañar. Yo creo que Dios ha constituido 5 ministerios dentro de la iglesia, y esos ministerios los 5 ministerios dice que es para perfeccionar a los santos en el conocimiento de Dios. No es para otra cosa más. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Para perfeccionarlos a los santos en el conocimiento. Para eso los 5 ministerios. No es para que, hermanos, hoy en día, como vemos, ¿verdad?, tantos movimientos raros dentro de la iglesia. Un fuego extraño se mueve dentro del pueblo. Y es por causa de falta del estudio de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado, porque hoy en día se han levantado mujeres que profetizan, hombres que profetizan y se creen muy espirituales, hermano amado, pero sin embargo su actitud, su forma de vida no es
creíble. Su testimonio no es bueno. El profeta tiene que ser ejemplo dentro de la iglesia. Tiene que ser el profeta una mujer o un hombre intachable en su camino. Y todo esto está fracasando en muchos cristianos. Muestran ser espirituales, pero sus vidas, en cuestión de conocimiento de la palabra de Dios, no conocen nada. Y de eso se vale el enemigo y el espíritu maligno del anticristo, por causa de la hipocresía que hay en su corazón y la mentira que ellos profesan, los cautiva. Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Perdón, primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dese cuenta que porque ya ahora no quieren estudiar la Biblia, ya no quieren discipularse el pueblo, entonces dice que van a escuchar a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Hermano amado, ¿y esto por qué va a suceder? Hipocresía del cristiano, por la hipocresía y por vivir una vida mentirosa delante de Dios. E inclusive dice que algunos serán cauterizada su conciencia por causa de no querer conocer a Dios en el discipulado. Hay muchos que dicen: no, yo no puedo estudiar porque nunca he ido secular, yo he ido al cole. Y no quieren estudiar por eso. Yo hablo mal, no sé expresarme bien. Y así están, buscando excusa. Hay muchos hermanos que yo conozco, ya son pastores, y no saben, hermano amado, nunca han ido al colegio, no saben leer. Algunos, un hermano que es predicador, no sabe leer, pero dice que él ora mucho y Dios le revela qué palabra va a dar. Y él siempre dice: a ver, hermano, léame tal versículo, por favor. Y el hermano siempre le leen el versículo a este anciano, y él predica, dice: esto y esto y esto es lo que Dios me ha dado para la iglesia. Biblia necesita la iglesia, estudio, discipularse. Si no se discipula, la iglesia se va a perder. Gloria al Señor. El creyente necesita crecer. Necesita el estudio de la palabra de Dios. Si no hay estudio de la palabra de Dios, tenga por seguridad que se va a desviar del camino y va a creer a doctrinas de demonios. Siguiente. El pastor está obligado a enseñar a tiempo y fuera de tiempo al pueblo. Amén. Por causa de doctrinas engañosas, el pastor tiene la obligación de enseñarles, tiene la obligación de instruir al pueblo. Y eso es lo que hacemos aquí en este ministerio, es instruirlos. Empezamos con los estudios básicos y luego vamos de ir así. Empezamos a estudiar las bases de la teología, que hemos tenido las bases de la teología, y luego entramos este otro año a lo que es la teología sistemática. Estaremos por lo menos 3-4 años estudiando teología sistemática. Pero, hermano, vale la pena. Amén. Vale la pena conocer a Dios, la única forma para poder defendernos contra los dardos del enemigo, que hoy en día se ha introducido con doctrinas demoníacas dentro de la iglesia. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en la unción de Dios. Eso he enseñado que es unción. Unción es presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Me está escuchando? Esa unción trae santidad al hombre. Esa unción cubre, o sea, la presencia de Dios cubre tu vida. Y ella se hace dueña de tu carne débil, de tu naturaleza caída. Es la presencia de Dios, el nuevo nacimiento. Es Dios mismo viviendo en ti por medio de su Espíritu Santo. Y si Él está viviendo en ti, recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu del Dios vivo. Amén. Amén. Y también dice la palabra del Señor que es el culto del raciocinio.
Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Y así dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Amén. Recuerde, dice que el Señor va a juzgarnos un día. No se olvide. Dios juzgará nuestras obras. No se vaya a olvidar. Ahora dice el verso 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo o discípulo, que es Timoteo. Él le dice: un día seremos juzgados delante de Dios. Y le dice: te encarezco que prediques la palabra. Es necesario predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesario es, hermano, para tener esta cobertura de Dios, de autoridad, la doctrina. La doctrina. Si no hay doctrina, el creyente está perdido. Muchos dicen: ay, pero pastor, dice, hay muchos que tienen, dice, tanto conocimiento y vidas iguales, andan por ahí haciendo cosas, tienen tanta sabiduría, igual siguen en lo mismo. Sí, Señor, es verdad, siguen en lo mismo, es cierto. E inclusive algunos se corrompen y se van, ¿verdad? Y se vuelven apóstatas de haber empezado bien, terminan mal. Eso no es culpa de la doctrina, eso es culpa de uno mismo. Uno tiene libre albedrío. Dios se revela y te da un nacimiento nuevo por medio del Espíritu, y te exige que te alimentes el alma por su palabra, porque el Espíritu lo exige, lo exige. El Espíritu se aviva en ti cuando la palabra alimenta tu alma. El Espíritu de Dios es un espíritu activo dentro de ti cuando tu alma se alimenta de la palabra. Si tu alma no se alimenta de la palabra, contristas al Espíritu porque te haces desobediente. Si tú no te alimentas de la palabra, no solo después lo contristas, sino que apagas el Espíritu de Dios, que es el único que te da fuerza, que te impulsa para ir a la iglesia, que te impulsa para poder conocer más de Dios a través de las enseñanzas. Cuando nosotros, hermano amado, no dejamos que el Espíritu Santo se apague, siempre seremos victoriosos en obedecer la palabra de Dios. Muchos, aunque han sido conocedores de la palabra, hoy se han corrompido. Eso no es problema de la palabra de Dios, de la enseñanza. El problema está en ti, que has descuidado tu primer amor. La palabra del Señor sigue diciendo, verso 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mucha gente dice comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que en esta época que vivimos, porque esta es la época que vivimos de los falsos maestros y de los falsos profetas, que eso se ve ya, eso es común ver dentro de las iglesias. Hoy en día hay mucha gente que habla en el nombre de Dios y están: yo soy tu Dios que te digo esto, yo ahora tu Dios te dice esto. Y están ellos, hermano amado, hablando terrible, blasfemia. ¿Y saben por qué? Porque no conocen verdaderamente la doctrina. Y andan hablando en el nombre del Señor. Hay otros pastores que van y le ponen las manos ahí: el Señor me dice ahora mismo. No sé qué ha pasado, que el Señor al momento le dijo algo ya al profeta ahí. Y empieza a poner las manos: el Señor me dice que tú vas a tener esto y te vas a tener lo otro. Y el Señor, y en el momento el Señor le está hablando. Figúrese usted, ¿cuándo se ha visto eso en el apóstol Pablo y tantos hombres que eran poderosos en el Espíritu de Dios? Ni el mismo Jesucristo. Entonces, hermano amado, todo eso que es un engaño.
Porque eso no hay en la Biblia. No hay ningún apoyo. No, pero es que ahora estamos en un nuevo movimiento espiritual. Mentira del diablo. Dios no cambia. Dios es, hermano, el Dios del pasado, el Dios de ahora, el presente y el Dios del futuro. Él nunca va a cambiar. Él será el mismo por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, no se deje engañar por falsos pastores hoy en día. Eso es un engaño, es falsedad. Ya hay otros que le enseñan el decreto. Decreta. ¿Quién es el único que decreta o decretó ya? Es Dios. Decretar, hermano amado, es exigir algo a alguien que por la fuerza lo tiene que hacer sí o sí, porque usted ya lo decretó. Así que por lo tanto él tiene que obedecer. Y así lo tienen al pobre Jesucristo. Como ya decreté, bueno, pues ahora tienes que hacer tú el favor. Dios dice que debemos orarle al Señor con ruegos, con súplica, porque nosotros somos pecadores, no somos dignos de nada. Es la gracia de Dios que nos bendice todos los días. No hay más, no hay más. Por eso el hombre, como es pecador, tiene que ir de rodillas, orando y ayunando y con súplica, pidiéndole a Dios misericordia y que Él se apiade de toda su necesidad. Dios dice: primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene en añadidura. Obedezca para recibir. Discipúlese para recibir. Permítale a Dios que Él trate con su vida para que usted pueda recibir. Si usted no le abre su corazón a la enseñanza de Dios, olvídese, no hay de parte de Dios. Las doctrinas de demonios es por causa de la hipocresía. La hipocresía últimamente en el cristianismo es común. Es común. Hoy están alabando y glorificando a Dios, y si algún problema tiene con una hermana, ya no viene a la iglesia. Si algún problema tiene con el pastor, olvídese, se llena de odio el pastor y se marcha. No es capaz de enfrentar, pero dicen que son profetas, dicen que son pastores, dicen que son siervos de Dios. Los siervos de Dios, en las buenas y en las malas, estamos bien. ¿Por qué? Porque la mirada del hombre cristiano, de la mujer cristiana, no está, hermano amado, en el hombre. La mirada está en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque usted conoce, toda persona que conoce la palabra de Dios, conoce a su Dios. La palabra del Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Reconocen la voz de su pastor. Amén. ¿Y cómo se manifiesta su pastor? Por medio de otro pastor humano. La palabra de Dios dice que el hombre es simplemente un instrumento nada más de parte de Dios. Si hay un pastor que enseña una doctrina pura y buena, esa palabra es de Dios. Y Dios está usando a ese hombre, está usando su boca para hablar a su pueblo. Y el pueblo que ama a Dios, hermano, glorifica el nombre de Dios y crece en conocimiento de la doctrina de Dios y avanza hasta la meta final. Porque para avanzar a la eternidad hay que conocer a Dios. Y cuando uno más va conociendo a Dios, más firmes se hacen los caminos de Dios. Y llegará a la meta final. Y llegará. Y llegará. Segunda de Pedro, capítulo 3, 16. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice así: así que en todas sus epístolas, hablando, dice, en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando del apóstol Pablo aquí, el apóstol Pedro.
la cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire qué interesante la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor que hay muchos contumaces, pastores, hoy en día también apóstoles, ¿verdad? Hay muchos apóstoles. ¿Cuántos tienen sus apóstoles? A ver. Apóstoles. Hoy en día todos son apóstoles. Y como la gente se deja engañar. Hoy en día cualquier cantidad de profetas que le andan adivinando su vida, profetas falsos, porque el Señor constituyó 5 ministerios dentro de la iglesia, y uno es apóstol y otro es profetas, pero no está hablando el Señor de profetas que andan adivinándole la vida del creyente. Son profetas bíblicos, son hombres que estudian la doctrina o la teología, son hombres que conocen la escatología bíblica, son hombres que estudian profecía, y el Espíritu Santo les ilumina a estos hombres para enseñar a la iglesia los acontecimientos futuros, lo que está sucediendo. Ellos van a poder interpretar todo lo que algunos otros no entienden. Ellos tendrán la capacidad de interpretarlo correctamente, porque la profecía más segura no está en lo que hoy en día te habla la gente allá afuera que dicen son profetas enviados de Dios. No, la profecía más segura está aquí. Y la revelación, hermano amado, para el tiempo del fin es Apocalipsis. Ahí termina la revelación. Apocalipsis es también, en otras palabras, revelación de Dios. Son las últimas revelaciones para los tiempos del fin. Por lo tanto, no necesitamos que un profeta venga y nos diga que va a venir un meteorito. Ya lo dijo Juan. No es necesario de que usted diga, ay, no, falso profeta. Ya lo dijo Jesús. Lo dijo Pablo. Aquí está la profecía. Simplemente hay que estudiar la escatología. La palabra del Señor dice muy claramente, dice que hay algunas cosas difíciles que no se puede entender en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina. Hay mucha doctrina dentro de la Biblia que muchos la están torciendo. Aquí está diciendo que la tuercen. ¿Por qué la tuercen? Por falta de ser primeramente discípulos. Hay muchos por eso que van y arman su iglesita o su templo y se hacen pastores sin que Dios los mande. Y allá en sus iglesias, en sus países, ¿qué eran antes? Quizás diácono, pero jamás han tenido nada de administración pastoral. Pero por causa de un poquito de conocimiento se hacen pastores. Miren lo que está diciendo aquí. Gente indocta, gente que le falta estudio. ¿Sabía usted? Usted me dirá, pero si Pedro era un hombre que no tenía estudio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Pedro no tenía estudio? Era un hombre del vulgo, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Era o no era? Pedro en los seculares no tenía estudio. Él no era un hombre culto. Pero escúcheme bien. Cuando vino el derramamiento del Espíritu y Pedro se paró y empezó él a predicar el Evangelio juntamente con los 11, ¿qué dijeron los príncipes que estaban observándolo? ¿Qué dijeron? ¿Y quién es este que habla con tanta sabiduría? Se sorprendieron ellos porque eran bien cultos. Dijo uno de ellos por ahí, este pues el que estaba con Jesús.
Jesús los discipuló y por eso eran hombres sabios. Ellos no eran cualquier apóstoles nomás, hermanos, como hoy en día, o cualquier pastorcillo. Ellos eran sabios porque 3 años el Señor Jesucristo los discipuló. Y después le dijo, no salgan hasta ser revestidos primero del Espíritu. Así que primero 3 años los discipuló. Él estuvo enseñándoles. Aparte dice que Él los enseñaba a ellos. Y ahí Él aparte los instruyó y se hicieron sabios. Todo eso los discipuló, incluyendo a Judas Iscariote. La mala pata que Judas Iscariote fue tan tonto que teniendo la misma presencia de Cristo al lado suyo, aún así lo despreció. Y hay muchos hoy en día que aún tienen el Espíritu Santo en su vida y pueden ser grandes y mujeres y hombres de Dios. No se dejan guiar por el Señor, no quieren estudiar la Biblia y por eso se van a convertir en falsos profetas y falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, porque no quieren ser discípulos, quieren ser maestros sin que antes pasar por el discipulado. Por eso hay tanta apostasía. Porque hoy en día algunos han sido solo discípulos y nunca han llegado a más, a ser líderes importantes en sus iglesias, con conocimiento de doctrina. Con lo poco que saben engañan a la gente. Y eso es que hoy en día ustedes pueden ver tanta enseñanza falsa. Tanta enseñanza falsa. Y la gente es engañada. Multitudes de hermanos en esas megas iglesias, tantos pastores que le están robando. Y por eso ustedes son millonarios por causa de la misma iglesia. Yo no digo que el Señor no pueda prosperar a un pastor, tampoco el pastor va a vivir mísero, pero tiene un sueldo el pastor, hermano. El pastor tiene un sueldo. No puede agarrarse todo el dinero y hacer lo que quiera con el dinero de la iglesia. Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. ¿O no es verdad? El apóstol Pablo dijo que era digno de su salario. Por lo tanto, es un salario. ¿Cuánto gana usted ahora aquí? ¿Unos 1,800? ¿600 euros? ¿Ah? Es digno de su salario, un siervo de Dios. Pero no aprovecharse la oveja. Hoy en día ya los pastores hasta jet privado tienen. Jet privado. Y por eso usted, hermano, un día vamos a tener un jet privado, hermano. Hay que decretar. Amén. Para que un día tenga yo mi jet privado aquí, nos vayamos todos de fiesta. Hermano, qué terrible. Qué terrible. Pero eso es lo que hay. Y la gente todavía lo idolatra a sus pastores, viendo que este hombre le está robando. Esas mansiones que tienen no es ni siquiera de 100,000 euros. Millones. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, que hay muchos indoctos, gente que le falta conocimiento de doctrina. Dice que ellos tuercen la palabra, la tuercen. Amén. Como también las otras escrituras dicen, para su propia perdición. Fíjense que estos que tuercen la palabra, o sea que mal interpretada la palabra, están enseñando a la gente. Los que están con él también van al mismo hoyo. Dios tenga misericordia. Efesios capítulo 4, 11 al 14. Amén. ¿Lo tiene? Y aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice, a los santos. Mire usted, en ningún momento aquí está hablando de otra cosa más que no es la administración de la palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué están estos 5 ministerios? El ministerio profético, el ministerio apostólico, el ministerio maestro, el ministerio de pastor. ¿Para qué están?
para perfeccionarle a usted en cuanto a la enseñanza, en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que usted se perfeccione y llegue a la plenitud de la sabiduría ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo a Cristo. Él quiere que nosotros imitemos al Señor. ¿En qué? En conocimiento, en sabiduría, para caminar correctamente. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. No hay más. No hay más. Aquí no hay mover espiritual, aquí no hay saturamiento, aquí no hay nada. Aquí es doctrina. Doctrina. Y la doctrina envuelve el avivamiento espiritual. Y el avivamiento espiritual no es, hermano amado, estar haciendo tantas cosas en éxtasis. No, eso no es avivamiento. No es avivamiento. La palabra del Señor dice que en los tiempos, cuando fue derramado el Espíritu Santo, hubo un gran avivamiento en la iglesia primitiva. ¿Y cuál era ese avivamiento? ¿Cuál era ese mover? No es lo que se ve hoy, de que brincan en éxtasis y se caen y se golpean, hermanos. Y ya a veces, el otro día hemos pasado, ¿verdad?, que una pastora se le sube a la pastora, creo su esposo, y ella ahí está segura del Espíritu danzando, y el marido por lo de ella. Pero es que, hermano, es ridículo. Pero tantas cosas ridículas que se ven hoy en día. Y eso dicen que es el avivamiento del Espíritu. Mentira del diablo, eso es apostasía. El avivamiento de la iglesia primitiva era de proclamar el evangelio. Había tanta persecución, ellos más proclamaban el evangelio. Y eso era el avivamiento. Y otro avivamiento que había dentro de la iglesia era que todos estaban en el mismo sentir. Todos compartían, todos comían, mi hermano amado. Me está escuchando, juntos. Todos estaban siempre en el mismo amor. Todos estaban llenos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, o sea, el avivamiento del Espíritu Santo, lo que trae a la iglesia es simplemente sabiduría para poder amar como el Señor nos ama. El amor se mostró. Aún en las persecuciones ellos amaban y eran unidos. Ese era el avivamiento. No era el éxtasis. Ahí está el avivamiento. Mientras más persecución, más gozo, más alegría en búsqueda de Dios. Mientras más persecución, más se predicaba el evangelio. Ese era un avivamiento de la doctrina enseñada por aquellos creyentes perseguidos. Les llegaba la hora de morir, ellos cantando alabanza María. Cuando dicen amén. Vamos a ver lo que venga, cuando venga, hermano, mala persecución terrible, a ver qué va a hacer. Yo creo que su éxtasis se le acaba en ese momento y va a salir en quita de la iglesia. Porque no está preparado. No está preparado. Entonces doctrina se necesita, sí, Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Esforzarnos a conocer a Dios. Porque la doctrina santifica nuestra vida espiritual. Si no hay doctrina en nuestra vida, ¿cómo usted va a poder obedecer a Dios si no le conoce? Cuando uno tiene doctrina, uno sabe lo que va a hacer cuando vengan las pruebas. Amén. El pastor está en la obligación de enseñar a tiempo. Por causa del engaño de la doctrina, el pastor tiene que enseñar. Y eso es lo que hago. Y eso es lo que hago, y lo hago con mucho amor a Dios y a todas estas lindas almas que tienen el interés de estudiar. Hermano querido, 6 meses que me he ausentado de casa. Ya mi hija dice que pensaban que este domingo iba a llegar. Y estaba muy contenta, dice mi esposa. Pero hermano, aunque fueron 6 meses fuera de casa, siempre todos los días estoy en contacto con mi familia, con mi esposa. Mi esposa ministra la otra obra que tenemos allá en Santa Cruz, Bolivia. Es una mujer de batalla. Le doy gracias al Señor por ella. Una mujer ministrando una obra, hermano, mientras estoy ausente. Dios aquí quiere levantarlo a usted también. Quiere usar su vida de ustedes. Yo creo que el Señor levanta pastores aquí.
Hombres de Dios, mujeres del Señor, que van a dedicar su vida por amor al Señor, predicar el Evangelio. El pastor debe amar y cuidar la iglesia de Dios. Muchas veces un pastor me dice: pastor, usted no puede exigir nada a la iglesia, déjelos, si ellos quieren que se vayan. Es un problema de ellos, ¿no? Amén, es verdad. Es verdad que nosotros no podemos, los pastores, detenernos en la iglesia con jerarquía. La palabra del Señor dice que los pastores apacientan las ovejas con amor y con paciencia. El pastor sabe quiénes son sus rebaños, por último, hermano. Amén. Porque obedece el rebaño. Y el pastor también sabe cuáles no son. Porque la presencia de Dios, cuando yo abrazo a una persona, sé quién me estima y quién no. La presencia de Dios me lo dice en el momento mi espíritu. Usted mismo no ha sentido eso. Cuando alguien le abraza con hipocresía, usted lo siente que es mentira, o no es cierto. Y cuando alguien le abraza con un amor sincero, usted siente que es verdadero, o no es verdad. Esa es la naturaleza divina. Y es así, hermano. Y es así. Nosotros debemos entender que es importante que usted se deje cuidar por el pastor, que lo cuide. El pastor tiene que cuidar su rebaño, no puede estar descuidado su rebaño. Siempre tienen que orar por su iglesia, siempre tienen que orar por aquellos que se marchan para que vuelvan, aunque se hubieran ido quizás, hermanos, confundidos. El pastor siempre tiene que orar por esa gente. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría y la han engañado. Y si la encuentra el pastor, es necesario que otra vez le hable con amor, con sinceridad, no con hipocresía. Y animarla siempre a que se congrega, que busque. Yo cuando siempre me encuentro con algunas hermanitas que me hacen congregar acá, le digo: hermana, ¿se está congregando? Sí, pastor, estoy allá, que estamos en la unción, dijo un hermano, ¿verdad? Dominicano. Pero sin embargo, no hay frío, los pobres, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Pero para llenar su vacío, pues mienten. De todas formas, hay algunos que pueden estar bien, gloria a Dios, donde Dios los lleve bien. Amén. Pero es necesario que el pastor cuide a su rebaño y con celo santo. El pastor tiene que tener celo a su oveja. Es por eso que yo les digo siempre: no a cualquiera invito yo a que venga y predique el evangelio. Primero hay que conocerlo. Mejor si salen del mismo ministerio, porque conocen la misma doctrina y saben cómo tienen que predicar. Pero cuando vienen otros, usted ni siquiera sabe lo que va a predicar. Por ahí viene y decreta aquí, usted sale, hermano, de aquí, como dicen los ecuatorianos, chicos, ¿no? Yesca, como dicen los capas o los bolivianos, yesca, ¿verdad? Silbando esos bolsillos. Ya lo decretaron, hermano, y quedó frito. Bien, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 11, 2. Amén. 2 de Corintios 11, 2. Dice así. Dice así el apóstol a la iglesia: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura y sin mancha. ¿Cómo usted se puede presentar como una virgen pura y sin mancha? Obedeciendo la palabra. Y para obedecer la palabra hay que discipularse. Hay que discipularse. Hermano querido, ya si usted se discipula y no quiere obedecer la palabra del Señor, allá usted ya como el Señor. Ya son cuentas. Usted ha decidido su vida hacerla un pocho, como decimos nosotros. Y ya está en usted. Pero nunca, escúcheme bien, nunca un pastor, hermano, debe dejar que sus ovejas se vayan así por así, sin poder por lo menos saber por qué se marchan. El pastor debe ser celoso
celoso. Dice el apóstol, os celo con celo de Dios. Amén. ¿Por qué el pastor es importante que tenga celo de las ovejas, de la doctrina? Para presentarlos un día a Cristo como una esposa santa, amén, sin manchas, una virgen. La palabra del Señor, cuando habla de virgen, estamos hablando de gente espiritual, consagrada, limpia de conciencia. ¿Cuántos son así? A verse las manos. Vaya, me he quedado sorprendido que ni una sola mano. Madre mía, no hay consagrados aquí. ¿Cuántos pecadores? A ver, hacer la mano. Bueno, pues ni modo, caray. Cuando venga Cristo se queda normal. Entonces, tan importante es el celo santo. El pastor tiene que tener celo santo por sus ovejitas, porque el pastor tiene que presentar sus ovejas sin mancha y arruga a Cristo y Cristo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces el pastor tiene que presentar a Cristo las ovejas sin mancha y arruga, y Cristo va a presentar al Padre sin mancha y arruga. La responsabilidad de que la iglesia esté apacentada correctamente está en el pastor. La responsabilidad es de él. Él le va a rendir cuenta. Pero el Señor dice, sujetaos a vuestros pastores, dice el Señor. O no dice así. Sujetaos, dice, porque ellos rendirán cuenta de vosotros, dice. Es importante, mientras hay una doctrina pura y el pastor ande, tenga el testimonio correcto de la doctrina en su vida, usted no se aparte de esa iglesia. Usted no se aparte de ese pastor. El Señor dice en su palabra, dice, el que se junta con sabio, sabio se hace. Y el que se junta con necio, se hace pero bien necio. Amén. Y es triste porque hay muchos necios, ¿verdad? Sí, dicen, ¿no? Y siguen como tontos por ahí, ¿verdad? Como esos gansos tontos ahí perdidos. Cuando venga Cristo, ¿verdad? Y cuando reaccione, demasiado tarde, hermano. Se habrá quedado. Nosotros debemos ser sabios. ¿Cuántos son sabios aquí? Estudie la Biblia. Discípulese. Amén. Allá aquí no quieren estudiar. Ya que son blancas. No tengo tiempo. Pero es que yo digo tal vez, hermano. Cuando venga Cristo también el Señor, pero si yo, a ver, para ti no tengo tiempo ahora, disculpa, no tengo tiempo, a ver, pásenme a otro. Así dirá también el Señor, yo creo. El Señor también se va a vengar, hermano, no crean que el Señor se va a quedar tranquilo. El Señor con justo juicio, Él nos va a juzgar. Y Él dirá, nunca tuviste tiempo para mí, ahora me vienes aquí a rogarme. No, tuviste tiempo cuando estabas vivo y no quisiste obedecer. Pues allá tú ahora, lo que te hagan. A ver, ¿qué me pertenece? El juego eterno. Mándenlo una vez. Y ahí, caramba, a asarse la paila. No va a dar el diablo y con su pinche caramazado y casa adentro para toda la vida. Qué triste será. Discípulese. Todo pastor debe amar y cuidar a la iglesia. Todo pastor. Hermano, yo me gozo en el Señor que en todos estos meses que he estado aquí no he perdido mi tiempo. Los primeros meses me dediqué a estudiar la palabra de Dios y a empezar a hacer el libro de estudios para los discípulos. Y empecé a discipularlo. Los 6 meses hemos estado trabajando muy duro aquí dentro de la iglesia, y doy gracias a Dios porque me los batí con los 2 discipulados creyentes nuevos y el discipulado de teología. Pero es un tema que simplemente teología son las bases. No estamos aquí, no siquiera hemos entrado todavía a los estudios profundos.
Lo hemos logrado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Bien, entonces vamos a terminar con la responsabilidad del discípulo. El discípulo tiene la responsabilidad de esforzarse en el estudio de la sana doctrina, que es para la salvación del alma. El discípulo, todos somos discípulos. El discípulo necesita capacitarse, necesita conocer a Dios, conocer doctrina. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de ser fiel en cuanto al estudio. Tiene que ser fiel, no lo puede dejar usted a media. Amén. Tiene la responsabilidad de ser fiel, porque en el estudio de la sana doctrina a usted le va a confirmar la salvación por medio de sus actos. Tendrá un buen testimonio intachable. Toda persona que pone en práctica la enseñanza de la doctrina con la ayuda del Espíritu de Dios que vive en usted, llegará a ser un varón maduro y grande ante los ojos de Dios. Y no fácilmente se la van a charlar, porque usted tendrá mucho conocimiento de Dios y lo aplica en su diario vivir. Tendrá un testimonio de fe con obras. Hay muchos hermanos. Una vez un hermano me dice: pastor, la salvación es por fe. Sí, pero la fe tiene que tener obra. ¿Cómo? Entonces, si usted me dice que la fe va a tener obra, entonces pues estamos mal. Porque la salvación no es por obra, sino por fe. Sí, es por fe. Claro que sí, la salvación es por fe. Es por fe, estoy bien seguro. Pero ahora yo le pregunto a usted: ¿cómo puedo saber que usted tiene fe? ¿Cómo puedo saber que usted tiene fe? La fe se muestra por las obras de amor. La Biblia es clarísima. Si no hay obras de amor, no sirve de nada la fe. Veamos, hermano amado, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 13, ¿qué dice? Si yo conozco, dice, lenguas, ya sea angelicales como lenguas terrenales, y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve de nada tener esos dones si tú no tienes amor. Figúrate. Entonces la fe tiene que tener obras. Las obras dicen que tú tienes fe. ¿Y cuáles son las obras? No son ya las obras de la ley, las obras con sacrificio, sino las obras de amor que se tienen que mostrar hacia Dios y hacia tu prójimo. Si tú tienes esas obras, tienes fe. Si no tienes esas obras, no tienes nada. No tienes nada. ¿Cuántos tienen esas obras? A ver. Mateo capítulo 25, 21. Y dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, dice, buen siervo, me has sido fiel, le dice. ¿Quién dice esto? El Señor. En lo poco me has sido fiel, pues en lo mucho te pondré. Si en el discipulado eres fiel en eso que es tan poco, Dios te pondrá en alta estima si eres fiel. Es triste ver, hermano, cuando empiezas bien y terminas mal, lo dejas todo a media. No es bueno. Tú tienes que avanzar. Avanza. Tantas oportunidades que se le da aquí en la iglesia para que usted pueda crecer, y no
quieren discipularse. Josué capítulo 1, 8 y 9. Aleluya. Josué capítulo 1, 8 y 9 dice: si nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo le va a salir bien? Cuando ponemos por obra el estudio. O sea, el estudio tienes que ponerlo por obra. Dice, entonces cuando tú empieces a poner por obra el estudio, las cosas te vendrán mejor en la vida. Amén. Porque la fe hace que tú puedas orar por tu enfermedad y seas sano, si tienes esa fe en la palabra. Ninguna persona puede tener fe en la palabra si no la estudia. Verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esfuérzate y sé valiente. El discípulo tiene que esforzarse y tiene que ser valiente. Usted, iglesia, usted es discípulo. Usted es discípulo. Necesita el Señor que usted abra sus oídos a esta palabra, que entienda que si no hay discipulado, no hay nada de parte de Dios para su vida. Es por eso que algunos cristianos alaban al Señor, dicen gloria a Dios, pero ni lo conocen. ¿Y cómo sabe usted que no lo conozco? Dice, no, pero si yo canto, si yo alabo, si yo esto, si yo lo otro, ¿no? ¿Cómo sabe usted que yo no lo conozco si yo oro? No lo conoce. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis los que son de Dios. Cuando viene un problemita, cualquier cosita, ya están queriendo morirse, ¿verdad? Y hermano, ¿por qué no? Ay, 10 años. Otro por el trabajo. ¡Ay, que el trabajo! ¡Ay, Señor! Dios, Señor, es para ellos como cualquier basura. Lo toman como si fuera cualquier cosa el Señor. Y lo usan al Señor, ¿no? Pero cuando están enfermos, ¡ay, sí, caramba! Un cáncer. ¡Ay, cáncer! ¡Dios mío, cáncer! Y ahora, toditos los días está en ayuno. Hermano, que amén, yo me meto en ayuno, amén. Ahí están los ayunos, son 20, no me importa, los 20 me los como. Pero ahí están. Porque ya, caramba, cáncer, tumor. Y otros dicen, no, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Dicen algunos, por desobedientes, pecadores. Dios sabe que nosotros, si estamos mal, dice que Él nos disciplina. Preferible es que nosotros andemos derecho, porque el Señor es Padre y los padres siempre disciplinan a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor, y duro es caer en las manos del Dios vivo. Ahí se le acaba la hermosura. Ahí se le acaba la hermosura al galán. Andar hecho mujeriego por ahí engañando a su esposa. De pronto enfermo, caramba, ahí con sida. Se acabó su vida. Adiós marido. Ahí viene otro y ocupa su lugar. Otro más joven y más guapo le dará el Señor, y siervo de verdad. Adiós. Se ha vuelto a estorbar en su camino. Directo para los Dios. Proverbios capítulo 24, 5. Proverbios 24, 5. ¿Lo tienen? Y dice así: el hombre sabio es fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y de pujante vigor el hombre docto. Figúrese usted. Dice que el hombre sabio es un hombre fortalecido. Amén. Amén. Y de pujante vigor el hombre estudioso. Cuando hablamos de doctor, estamos hablando de un hombre que le interesa mucho conocer sabiduría. ¿Qué les parece? La palabra de
Dios nos da vigor, nos da vida. Si usted se alimenta de la palabra del Señor, va a tener vida. Será un hombre sabio. Sabio. Sabrá usted guiar su paso correctamente. Aprenderá a guiar su familia, a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo de Dios. ¿Qué les parece? Un hombre sabio, vigoroso. ¿Cuántos son vigorosos aquí? A ver, ¿ah? Bendito, dice que los vigorosos son aquellos que buscan sabiduría. Pedro buscó sabiduría. ¿Lo encontró en quién? En Jesús. Por eso Jesús dijo: si ustedes también quieren marcharse, le dijo: lárguense una vez, en otra palabra, ¿no? Y Pedro, ¿qué hizo? Señor, pero ¿dónde vamos a ir si solamente en ti se encuentra palabra de vida eterna? Estaba tan endulzado y enamorado de Jesús, Pedro, que no quería soltarlo. Sabía que la sabiduría no lo iba a encontrar allá. La sabiduría para poder ser un hombre próspero y bendecido estaba en Jesucristo. Aunque él era un hombre tosco, torpe para hablar, duro, pero cuando vino la presencia del Señor, fue un hombre noble y lleno del amor de Dios por las almas. Que inclusive cuando le iban a crucificar como a Jesús, le dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíqueme, dijo, con la cabeza para abajo, y así murió. Tanta fue su humildad hacia la gracia de Dios, que no estaba dispuesto a morir como su Señor. Cuánto amor había en Pedro por su Dios. Así debe ser también hoy en día los cristianos. Vea usted otro, Juan 10:14. Juan 10:14. Amén. Dice así: yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El Señor dice que conoce su rebaño. ¿Cuántos son del rebaño del Señor? A ver, alce la mano. ¿Cuántos son del rebaño? Ahora sí que todos quieren ser parte de su rebaño. Dios mío, aleluya. Sí. Ahora dice aquí que esas ovejitas, dice que lo conocen. Quiere decir que lo conocen. Se dice que lo conocen, se discipulan. Ahora, ¿cuántos se han discipulado? A ver, alce la mano. ¿Cuántos? Uy. Vaya, creo que algunos que ni siquiera. En gloria a Dios. ¿No? ¿Cuántos por ahí? Pero figúrese usted, hermano. Dice que sus ovejas le conocen. ¿Sabe cuándo le conocen? Cuando estudia la palabra y la vive todos los días. Proverbios 1:5. Ya vamos a terminar, no se angustien. Amén. Dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá, dice, consejo. El sabio va a adquirir saber, y solamente es por medio del discipulado. Y escúcheme bien, y sigue diciendo: el entendido, o sea, en cuanto a la sabiduría, va a hacer que esta persona escuche consejos. El sabio verdadero siempre escucha consejos. Es humilde. No es que algunos no se van al seminario y estudian 3-4 años, ¿no? Y son tan arrogantes, y es por eso que Dios no los usa en gran manera. Ellos ya salen de lo que es del seminario teológico y vienen a la iglesia, quieren que le den cargos grandes, quieren ya enseñar a la iglesia sin pasar primero por el Calvario, o sea, ver su testimonio. Y ya quieren estar arriba porque lo conocían los hermanos. Ay, pastor, déjalo predicar. Qué hombre más sabio, qué hombre más entendido. Por favor, hermano, son arrogantes.
Y si el pastor le dice, hermano, a ver, 6 mesecitos para conocerlo, congréguese. Ay, hermano, no dura ni 3 semanas o ni semana, ya se va. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Ah, no, es que no me dio oportunidad. Yo tengo que ir con todo este conocimiento a que, pues yo tengo que darlo. No, todo esto no puedo tenerlo ahí, hermano. 6 meses quédese ahí para ver su humildad. Y dispuesto también a ayudar en todo lo que se puede. Pero hombre, ¿cómo yo dije del seminario aquí, así? ¿De dónde? Yo no voy. No hago eso. Esa arrogancia hace que Dios no lo use. Y lo hace cada vez más torpe todavía, más tonto a esa persona. No es sabio. El sabio escucha consejos. El sabio está dispuesto a recibir. Nunca se va a cansar de recibir. Siempre va a recibir consejos. Proverbio 18:15. Mientras más sabio, más humilde el hombre. Mientras más sabio, más sencillo el hombre. Mientras más sabio, hermano, es más servidor de los demás. Y lo hace por amor, no por ser reconocido. Proverbio 18:15. ¿Lo tienen? Dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Cuánto dicen amén? Mire, vamos a ver ahora el último. Salmo 119:66. Salmos 119:66. Con esto termino. 119:66. Dice así: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría. Estimado hermano, con esto termino y quiero decirles algo. Si usted no pide al Señor con ese deseo que le enseñe, usted nunca delante de Dios, nunca será parte de su reino. Puede estar congregado 10, 20, 30 años en la iglesia, hasta que venga Cristo, si es posible. Usted no se va con el Señor. Y usted mira, pero ¿por qué? Porque no le conoce. No le conoce. Muchos irán delante de él un día y dirán: Señor, pero si yo hice tantas cosas en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre, ¿por qué ahora me echas? Es tan importante, hermano, conocer a Dios. La comunión en la oración es importante para que Dios siempre esté hablando a través de su palabra y estés avivando la presencia de Dios en ti. Porque cuando hay una comunión con Dios en la oración, tu alma, tu espíritu, tu misma carne se santifica y vive alentada todo el día, cantando y adorando al Señor, sin malos pensamientos, malos deseos, vanidades de este mundo. Están dispuestos todos los días a darle un tiempo a su Señor en su corazón. El tiempo que nos queda son tiempos limitados. Siempre lo digo, el Señor viene pronto. La iglesia que no esté preparada se queda. La iglesia que no es madura en el conocimiento de la palabra de Dios se queda, porque no le conoce y será engañada por falsos maestros que hoy en día tienen sus iglesitas por ahí. Hermanos, vivimos ese tiempo de apostasía. No se deje engañar, no se deje manipular por los falsos maestros. Póngase.